Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2019-2020. En este tercer vídeo vamos a ver de la pregunta 28 a la 47, así que empecemos. En esta pregunta nos piden que marquemos la incorrecta, así que vayamos opción por opción. La opción 1 es cierta, la albúmina se sintetiza en el hígado y se metaboliza en numerosos tejidos, permitiéndoles a los mismos aprovechar los aminoácidos provenientes de su degradación. La opción 2 también es cierta. La albúmina es la proteína mayoritaria del plasma, por ello participa en el mantenimiento de la presión oncótica. La opción 3 es la opción incorrecta y por tanto es la opción que tenemos que marcar. La albúmina interviene en el transporte de la bilirrubina delta, pero no en el transporte de la bilirrubina conjugada, que va unida a ácido glucurónico. La opción 4 es cierta. En algunos pacientes podemos observar una doble banda en la zona de la albúmina del proteinograma, lo que se conoce como bisalbuminemia. En esta diapositiva os dejo una tabla con las proteínas más importantes según la zona del proteinograma. La siguiente pregunta es bastante fácil, si sabemos darnos cuenta de que la opción 4 es verdadera. El NADPH protege a los eritrocitos de la agresión oxidativa y fallos en esta vía pueden causar anemia hemolítica. El resto de opciones son falsas, pero no creo que sea rentable explicar por qué. En la siguiente pregunta nos piden reconocer la definición de un estudio de cohortes, así que la opción correcta es la 4. Un estudio de cohortes es aquel en el que clasificamos a los sujetos del estudio según su exposición y estudiamos la incidencia de una enfermedad o evento clínico. En este caso se estudia la implicación del ácido acetilsalicílico en el desarrollo de la hipertensión arterial. En la siguiente pregunta nos piden el concepto de incidencia, que se corresponde con el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado, así que la opción correcta es la 4. En la siguiente pregunta nos piden cuál de los criterios de causalidad, también conocidos como criterios de Bradford-Hill, siempre es necesario en cualquier estudio. Así que, ¿cuál es la opción correcta? La 3. La relación temporal adecuada. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa sobre los sesgos de los programas de cribado. La opción 1 es cierta, pues el sesgo de adelanto diagnóstico consiste en un aumento artificial del tiempo de supervivencia, de forma que parece que el cribado es mejor de lo que en realidad es. Para que esto se entienda, pongamos el ejemplo del cáncer de próstata. Si lo diagnosticamos en el momento en que aparecen los síntomas, tenemos una supervivencia limitada, como podéis ver. Sin embargo, si hacemos pruebas sistemáticas de medición de PSA en la población, podremos diagnosticar muchos casos de cáncer de próstata antes de que aparezca sintomatología asociada. Esto hace, como podemos ver, que aumente la supervivencia desde el momento del diagnóstico. Pero esto no ha ocurrido porque hayamos retrasado la mortalidad, sino porque hemos adelantado el diagnóstico. Bien, volviendo a nuestra pregunta, pasemos a la opción 2. Esta opción también es cierta. El sesgo del voluntario sano se debe a que los sujetos sanos suelen ser más responsables de su salud, por lo que tendrían una mayor supervivencia independientemente del cribado. En cuanto a la opción 3, es incorrecta. El sesgo de duración de la enfermedad ocurre porque las pruebas de cribado suelen seleccionar con mayor frecuencia aquellos casos que sean menos agresivos, pues los casos letales tienen una menor duración en el tiempo. Esto se puede ver mejor en este diagrama. Cada línea horizontal naranja representa un caso de cáncer. Cuanto menos agresivo es el cáncer, mayor es el tiempo de supervivencia,
y por lo tanto mayor es la línea que lo representa. Como podemos ver, el cribado encuentra con mayor frecuencia los casos de cáncer menos agresivos y raramente encuentra los casos de cáncer más letales. Y en cuanto a la cuarta opción, esta opción dice que el mejor método para eliminar los 3 sesgos que hemos comentado es la aleatorización de los participantes. Un grupo se someterá al cribado y otro no. Esto es cierto, pero solo en parte, pues con la aleatorización no eliminaríamos el sesgo de adelanto diagnóstico, ya que este es un sesgo de información, pero no de selección. Por ello, esta pregunta fue anulada. Aquí os dejo estos sesgos resumidos en una tabla. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre el riesgo relativo. Este concepto hace referencia a la proporción entre la incidencia en el grupo de expuestos entre la incidencia del grupo de no expuestos, así que la opción 1 es correcta. Sus valores no tienen unidades y varían entre 0 e infinito, así que la opción 3 es cierta y la opción 2 es la opción incorrecta. La siguiente pregunta se resuelve conociendo el póster de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud. La opción incorrecta y por tanto la opción a marcar es la 3, pues los 5 momentos para el lavado de manos son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. La siguiente es una pregunta muy difícil. En el aislamiento por gotas se incluye habitación individual, puerta siempre cerrada y uso de mascarilla quirúrgica, pero no de mascarilla de alta eficacia, como pueden ser las mascarillas N95 o FFP2, que se usarían en el aislamiento por aerosoles. La opción incorrecta, por tanto, es la 2. En las siguientes diapositivas os dejo la información recogida en los póster de la Organización Mundial de la Salud sobre las precauciones del aislamiento por gotitas, el aislamiento por aerosoles y el aislamiento de contacto. En la siguiente pregunta nos piden la interpretación de la densidad de incidencia, que se corresponde con el número de casos nuevos entre la suma de tiempos en riesgo de cada persona susceptible. Por lo tanto, es una tasa, pues el denominador incluye unidad de tiempo. La opción correcta, según el Ministerio, es la 1. Sin embargo, el enunciado de esta pregunta no está bien redactado, pues la densidad de incidencia se mide en casos por cada persona año. La siguiente es una pregunta teórica. Nos piden el fármaco de los siguientes que está contraindicado en embarazo. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la 3, la simvastatina. Las estatinas están contraindicadas durante el embarazo. En la siguiente tabla os dejo otros fármacos que también están contraindicados en el embarazo. En la siguiente pregunta nos piden el antiemético que usaríamos en un paciente con Parkinson. Debemos tener en cuenta que hay un grupo de antieméticos que actúa antagonizando los receptores de dopamina. Sin embargo, como es natural, esto solo empeorará los síntomas extrapiramidales de los pacientes con Parkinson. Entonces, si el antiemético usado es un antagonista de los receptores de dopamina, necesitamos que al menos no atraviese la barrera hematoencefálica para que no empeore el parkinsonismo en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál de los siguientes fármacos no atraviesa la barrera hematoencefálica? La domperidona, así que la opción correcta es la 2. Aquí os dejo una tabla que resume los diferentes antieméticos y su mecanismo de acción. Y aquí os dejo un meme para que recordéis que la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica y la metoclopramida sí.
La siguiente es una pregunta súper difícil, pues nos preguntan por el mecanismo de acción de los antiepilépticos. En concreto, nos preguntan el antiepiléptico que bloquea los canales de calcio de tipo T. Sin embargo, hay una forma un poco más fácil de sacar esta pregunta, dado que en el enunciado nos dice que es un fármaco que previene la aparición de crisis generalizadas no convulsivas. Si caemos en la cuenta de que se están refiriendo a crisis de ausencia, podemos acertar la pregunta, porque ¿cuál es el tratamiento de las crisis de ausencia? Pues el valproato o, en su defecto, etosuximida. Así que la respuesta correcta tiene que ser la 4, sin importar cuál es el mecanismo de acción específico de la etosuximida. En las siguientes tablas os dejo un resumen de los antiepilépticos. En la siguiente pregunta nos piden el tiempo que tardará un fármaco en alcanzar la concentración plasmática en equilibrio estacionario. Teniendo en cuenta que se tarda 5 veces el tiempo de vida media en alcanzar el equilibrio estacionario y que nos dan un fármaco de 8 horas de vida media, la respuesta correcta es la 4. 5 por 8 es igual a 40 horas tras el comienzo de la administración. Como podéis ver, este es un concepto que ya había aparecido antes en el MIR. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la opción falsa. La opción 1 es cierta. Si aumenta la fuerza de contracción cardíaca, también aumenta la velocidad del flujo coronario. Recordemos que el flujo coronario ocurre principalmente durante la diástole, pues durante la sístole el corazón se contrae y comprime las arterias coronarias. La opción 2 es cierta. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, aumenta la disponibilidad de adenosina, que tiene una gran acción vasodilatadora, lo que aumenta el flujo coronario local. La opción 3 es cierta. El efecto directo de la activación simpática coronaria puede provocar tanto vasoconstricción como vasodilatación, según si se activan los receptores alfa o los receptores beta respectivamente. Por último, la opción incorrecta es la 4, pues la actividad parasimpática tiene un efecto neto de vasoconstricción de las arterias coronarias, como podemos ver en la siguiente figura. En la siguiente pregunta nos dicen: ¿cuáles son los factores que provocan un aumento de la cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina? Pues bien, estos son el aumento de los iones de hidrógeno, el aumento de la PCO2, el aumento de la temperatura y el aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato. Así que la opción correcta es la 3, aumento de la temperatura. La siguiente pregunta hace referencia al concepto de anticipación genética. Este es un fenómeno propio de las enfermedades por expansión de tripletes, así que la opción correcta es la 3. La expansión de tripletes ocurre cuando en un gen una secuencia que contiene varias repeticiones de 3 nucleótidos concretos se copia demasiadas veces, de forma que aumenta el número de repeticiones de estos tripletes. Por otro lado, el fenómeno de anticipación genética hace referencia a aquellas enfermedades que pueden debutar en los hijos a una edad más temprana que en sus progenitores, lo que se explica porque el hijo hereda más repeticiones de las que tenía su padre o madre, por una replicación anómala del gen mutado durante la meiosis. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla con las enfermedades por expansión de tripletes. En la siguiente pregunta nos comentan el caso de una mujer con retraso en la menarquia, de talla baja, sin discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué diagnóstico nos tiene que venir a la cabeza? El síndrome de Turner. Así que para poder confirmarlo necesitaríamos hacer un cariotipo, por lo que la opción correcta es la 4.
En la siguiente diapositiva os dejo las aneuploidías más frecuentes y un resumen de las manifestaciones clínicas del síndrome de Turner. La siguiente es una pregunta muy difícil, así que me limitaré a comentar cuál es la respuesta correcta. Nos piden lo cierto sobre la integrina alfa 4 beta 7 y tenemos que marcar la opción 4. Pues esta integrina se une a la adresina MAdCAM1 y favorece el paso de linfocitos desde la sangre periférica a la placa de Peyer y la lámina propia intestinal. En cuanto al vedolizumab, tenéis que saber que es un fármaco que se usa en la enfermedad inflamatoria intestinal, como podéis ver en esta tabla. La siguiente pregunta es sobre Bordetella pertussis, microorganismo causante de la tosferina. Debéis conocer que la inmunidad frente a Bordetella pertussis se pierde a los 10 años de completar la vacunación, así que es muy importante vacunar a las mujeres durante el tercer trimestre de gestación para que éstas secreten anticuerpos IgG y así le puedan proporcionar una inmunidad pasiva a sus hijos tras el nacimiento. Por ello, la respuesta correcta es la 2. En cuanto a la opción 1, es incorrecta porque los anticuerpos de tipo IgM no atraviesan la placenta. El único isotipo de anticuerpos que atraviesa la placenta son los IgG. Como podéis ver, ese concepto que acabo de mencionar ya había sido preguntado antes en el MIR. En esta diapositiva os dejo un resumen de la tosferina y os dejo también una tabla con las vacunas indicadas durante el embarazo. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.